Todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Estas contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Hoy conversaremos con una asesora jurídica federal acerca de la comprobación y recaudación de impuestos. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña la licenciada Verónica Orozco Estrada, asesora jurídica federal. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y vamos a comenzar hablando del artículo 31 constitucional. Como sabemos, este artículo establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público. ¿Qué quiere decir esto? Así es. A efecto de que el Estado pueda proveernos de los servicios públicos de otro tipo de servicios, es que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con ese gasto público mediante la implementación de determinados impuestos que el mismo Estado va regulando para que nosotros podamos cumplir con esa obligación y el Estado recabar los fondos necesarios para proveernos de determinados servicios. En términos generales, es una obligación por parte de nosotros y la reciprocidad del Estado de proveernos de esos servicios. Licenciada, ¿y cómo se clasifican estas contribuciones que estamos obligados a pagar? Se clasifican en impuestos, que son todas las obligaciones de determinadas personas físicas o morales que por su actividad se ubican en determinado supuesto y están obligados a pagar ese impuesto. También pueden ser los denominados contribuciones de mejoras, que son por servicios que reciben de manera directa por obras públicas, como puede ser el servicio de luz y alumbrado. Las aportaciones de seguridad social, que son en realidad aportaciones que hacen personas físicas en sustitución del Estado. Llámese patrones que, por ejemplo, tienen que aportar el 5% por concepto de vivienda para proveer a sus trabajadores de vivienda. Esas son las aportaciones de seguridad social y están obligados todo patrón a proporcionarlos. Tenemos también los derechos, que son contribuciones por el uso de bienes del dominio federal o bien por obtener un servicio del Estado. Una cuestión sencilla puede ser un pago de copias, por ejemplo. En esos cuatro conceptos podemos ubicar la percepción de ingresos por parte del Estado. Y nosotros como ciudadanos de a pie, ¿cuáles son los impuestos más comunes que estamos obligados a pagar? Comúnmente encontramos el IVA, que lo adquirimos, nos obligamos a pagarlo al adquirir cualquier tipo de producto. Está gravado por este impuesto y, en general, por todo lo que adquirimos es el IVA. El impuesto sobre la renta también es un impuesto común. El IETU, el que pagan obligados a pagar las empresas. Podemos también hablar de un impuesto sobre la mercancía de procedencia extranjera. Tenemos que informarnos muy bien de cuando viajamos al extranjero, todos los productos que ingresamos a territorio nacional también están gravados de un arancel. Podemos decir que son los impuestos que más comúnmente con los que más estamos familiarizados. Y las contribuciones, ya nos comentaba su clasificación, cada una tiene su propia normativa. ¿En dónde está regulado? Así es, provienen obviamente de manera general del artículo 31 constitucional y de ahí se deriva que cada pago de impuestos tiene su propia legislación. Existe una ley del IVA, una ley del impuesto sobre la renta, hablando de las contribuciones de aportaciones de seguridad social, pues está la ley de Infonavit, la ley de FOBISTE, de cómo se regula la retención, la aportación que hacen los patrones respecto del derecho que tienen los trabajadores a obtener vivienda, pero se considera que es un ingreso del Estado porque finalmente si los patrones omiten el pago de ese impuesto, son sujetos a un procedimiento e incluso finalmente a que les sean embargados sus bienes porque el pago es indispensable. Licenciada, ¿y todos los mexicanos estamos obligados a pagar más o menos los mismos impuestos, los que nos comentaba más comunes?
No, dependiendo de persona física o moral, nos ubicamos en determinado supuesto y también dependiendo de la actividad a lo que nos dediquemos. En términos generales, cualquier persona al adquirir un producto tiene que pagar el impuesto del IVA, pero solamente en determinados supuestos se tiene que pagar el impuesto sobre la renta o dependiendo de la situación es que estamos obligados, no en general. Otra cuestión importante es que los impuestos tienen que ser de manera proporcional y equitativa. Esto significa que dependiendo de su actividad, dependiendo de lo que hagan, dependiendo de su capacidad económica, es como se tiene que imponer el pago del impuesto. Debe ser proporcional y equitativa. De lo contrario, se puede hacer valer una violación al artículo 31, que es precisamente desde donde se establece que ese pago debe ser proporcional y equitativo a la persona que está obligada a pagarlo. ¿Nos podría profundizar un poquito más acerca de esto? ¿Cómo se define qué es equitativo y qué es esto que nos comenta? Sí, por ejemplo, en el caso de la tenencia de un vehículo, a veces se estipula que todos los vehículos de cierto modelo tienen que pagar un impuesto, pero se estipula para modelos más recientes y a lo mejor un monto más alto para modelos anteriores. Ahí no se da la cuestión de equidad y proporcionalidad porque se supone debe pagar tal vez más el modelo más reciente. Entonces, si se está cobrando una desproporción o un monto excesivo a un modelo que no corresponde, podemos interponer el medio de defensa que corresponda para hacer valer esa desproporción y nos tiene que ser favorable ese medio de defensa para que en todo caso únicamente pague lo que realmente corresponde. Entonces, ¿podríamos decir que paga más impuestos el que más percepciones tiene? No precisamente el que más percepciones, sino el que se ubique en una situación de hecho que por su labor sí corresponde, que gana más, que sí corresponda pagar un poco más. Y que sea proporcional significa también que no significa que el hecho de que gane mucho se le tenga que quitar mucho, o sea, tiene que ser en proporción a lo que percibe, porque tiene que contribuir al Estado en la medida que también percibe, pero la proporción se refiere a eso, a que no puede ser excesivo, pero sí tiene que ser en proporción a lo que percibe. Licenciada, ¿de dónde se va todo este dinero? Finalmente, el Estado lo recaba para proporcionarlos los servicios como alumbrado, pavimentación. El Estado tiene que recabar todo lo que sea posible por concepto de impuestos para proporcionarnos el mayor bienestar en cuestión de servicios también. Licenciada, es momento de hacer una pausa. Al volver seguiremos hablando de este tema de los impuestos y también tendremos la opinión de los ciudadanos. Le invitamos a que no le cambie de canal. Regresamos a Te Defendemos. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando con la licenciada Verónica Orozco Estrada, asesora jurídica federal, acerca de las contribuciones tributarias en nuestro país. Licenciada, sabemos que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, es el encargado de recaudar ciertas contribuciones. ¿Qué atribuciones tiene el SAT? Sí, es uno de los organismos precisamente facultados para recabar impuestos. No es el único, pero efectivamente inicia con procedimientos de verificación, inicia un procedimiento para requerir a las personas físicas o morales que estén ubicadas en el supuesto y les requiere primeramente para que aclaren su situación, que todas las autoridades recaudadoras de impuestos inician primeramente con una solicitud de aclaración. Si las personas no atienden esa aclaración o es indebida, a continuación sigue el procedimiento incluso fincando un crédito fiscal,
que de no ser cubierto o de no llegar a ningún arreglo con la autoridad, puede incluso desembocar en un procedimiento administrativo de ejecución, lo que significa que incluso puedan embargarles bienes a los obligados omisos. Aquí en este registro estamos todos los ciudadanos y todas las empresas. Desde ubicarse en el supuesto de que estén obligados, sí, o sea, todas las personas que no cumplan con esa obligación, las autoridades tienen facultades, están facultados para iniciar un procedimiento, verificar el cumplimiento de esas obligaciones. Nos decía que el SAT no es la única institución que se encarga de recabar. ¿Cuáles otras existen? Tenemos precisamente, por ejemplo, Infonavit, que si no pagan, si los patrones no están enterando las aportaciones que corresponden de vivienda, inician un requerimiento que se llama inicio precisamente de verificación, y los patrones tienen que o pagar las aportaciones omisas o la Infonavit en este caso se encarga de seguir requiriendo. En el caso de los aranceles de las mercancías que ingresamos a territorio nacional, las aduanas que están ubicados en diferentes entidades también están facultados para iniciar un procedimiento de ejecución. Los más comunes serían esos: Hacienda, Infonavit, en las aduanas. Licenciada, y volviendo a las atribuciones del SAT, ¿cómo se tienen que comprobar los impuestos y qué diferencias hay entre una persona física y una moral? Obviamente sí depende de la actividad que tenga cada uno de ellos. Las personas físicas están obligadas a presentar una declaración anual, una declaración trimestral, que también las empresas tienen que efectuar. El SAT se encarga de verificar esa información, si es correcta continúa, de no ser requiere. Aquí cabría destacar que las facultades de comprobación tienen un término, tienen 5 años para hacer esa verificación. En caso de no hacerse, tienen como medio de defensa los particulares o las empresas de hacer valer la figura de prescripción. Entonces, sí se tienen que trabajar, la Secretaría de Hacienda tiene que trabajar en llevar a cabo estas verificaciones de manera continua, porque sí corre el riesgo de que ya no puedan hacer efectivo el cobro del monto que haya surgido en favor del Estado. Como contribuyentes, ¿qué otras obligaciones tenemos? Y bueno, y también, ¿qué otros derechos tenemos? Como contribuyentes tenemos, les digo, la obligación de pagar la contribución que nos corresponde de acuerdo a nuestra actividad. Y obviamente como obligaciones, pues podemos hacer exigir, en consecuencia, que como esas contribuciones precisamente son a proporcionarnos bienes y servicios, de hacerlos exigibles. Licenciada, si no se tiene un trabajo fijo, ¿se tienen que pagar impuestos? No, si no se tiene un trabajo fijo, no se tiene por qué pagar un impuesto. Únicamente, obvio, como particular, volvíamos al punto del IVA, si se adquiere un producto, obviamente únicamente a esa obligación se constriñe, pero si no se tiene un trabajo, no tiene por qué pagar ICR, no tiene por qué ser obligado a pagar otro tipo de impuesto. Se habla mucho de querer integrar a la economía informal al pago de impuestos, licenciada. ¿En realidad la economía informal afecta a la recaudación de impuestos? La economía informal tiene que ser regulada, pero ellos también cuentan con cierto permiso. Si tienen un permiso por parte del municipio para poder operar, obviamente se tienen que sujetar a determinadas reglas. Pero sí podemos concluir que sí está directamente en perjuicio de los negocios que están legalmente establecidos, porque obviamente se ve mermada esa situación. Licenciada, vamos a hacer una pausa, pero antes la invito a que veamos la opinión de los ciudadanos acerca de esta obligación que tenemos todos los mexicanos al pago de impuestos. Claro que sí. Vamos a ver esta cápsula y volvemos después de la pausa. No le cambie. Pues que realmente lo usen para lo que es.
que no lo usen para las campañas políticas, que lo usen para lo que es. O sea, tenemos que pagar impuestos, eso es un hecho, pero que realmente se vea reflejado sobre todo la seguridad, sobre todo en el bacheo de las calles, en la infraestructura de la ciudad, que se vea reflejado nada más y no se lo oculten. Hay unos que pagan, no pagan, y hay unos que sí pagan, y eso es injusto, porque debería de ser parejo. Pues de los impuestos, ahorita no estoy al corriente honestamente, pero estoy en convenio con el gobierno. Pero de eso a que los aplique bien, pues no, nada más los aplica bien con los de los partidos, que son nuestros impuestos. Pues sí cumplo, con los pagos de impuestos sí cumplo. De hecho, veo cómo te vengo del seguro y hijo, es pésimo ahí para hacer los pagos, es complicadísimo. Tengo desde la mañana, 8 de la mañana, y hasta ahorita puedo salir del banco porque las personas ahí lo atienden a uno de la peor manera. Ellos allá almorzando y haciéndole, y la fila ahí, no, pésimo. Nunca había venido a pagar aquí al seguro. Los impuestos, según mi criterio, se utilizan para ocuparlos en ciertos desastres que, bueno, en determinado momento, que hoy estamos en un momento difícil, pues de ahí sacan impuestos de lo que tienen de reservas, ¿no? Entonces, totalmente de lo que me retienen de mi nómina, sí estoy de acuerdo. Ya estamos de vuelta, estamos hablando sobre las obligaciones tributarias en México. Licenciada, nos falta solo un tema, hablar cómo se sanciona la evasión del pago de estas obligaciones. Como ya hemos venido mencionando, la autoridad encargada de efectuar la recaudación primero requiere a los obligados a efecto de que aclaren o paguen lo omitido. De no hacerlo así, pueden llegar a fincar un crédito fiscal mediante una resolución. Es muy importante que verificar que efectivamente la autoridad cumpla con estos procedimientos, porque alguna situación que no lleve a cabo es susceptible de impugnación en el medio de defensa que corresponda cuando finca el crédito, que es el momento para acudir. Si es que sí concluye la autoridad que hay un monto a pagar, les da a las personas obligadas el término de 45 días, o bien para que regularicen su situación, o bien para que garanticen el monto de lo que se les está reclamando. Dentro de ese término, si no las personas no acatan esa obligación, entonces las autoridades están ya facultadas para iniciar el embargo de bienes, propiedades de los contribuyentes, y garantizar que esas contribuciones serán cubiertas. De no cubrirse, entonces pueden incluso ya rematarse esos bienes para finalmente hacerlos cumplir con la obligación. Pero reitero, los contribuyentes también tienen el derecho de saber que las autoridades tienen que cumplir esos procedimientos, que tienen que cumplir esos pasos, porque de no hacerlo, ellos también tienen un medio de defensa para atacar esas resoluciones. Tienen que estar debidamente fundadas y motivadas, tienen que hacer alusión de cómo se inició todo, y tienen que justificar que efectivamente el adeudo se contrajo. Licenciada, ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que les dé respuesta. ¿Le parece si comenzamos con la primera? Claro que sí. Comenta el señor Vicente Moreno de la Colonia Centro que tiene una empresa dedicada a la producción de plásticos con tan solo 5 empleados y que recientemente se percató que por un error no se han hecho las aportaciones correspondientes por concepto de vivienda en favor de uno de ellos, y pregunta cómo puede solucionar antes de ser requerido. Tiene que acudir en este caso, si son aportaciones de vivienda, tiene que ir a Infonavit y hacer las aportaciones pertinentes.
Generalmente se hacen valer de un profesional, como es un contador, para que subsane esta situación. De lo contrario, sí va a ser requerido. El trabajador puede incluso iniciar, dar el aviso al organismo encargado de recaudar para que se inicie el procedimiento de requerir, pero que acuda directamente y que empiece a hacer las aportaciones. Vamos con la siguiente llamada, es de la señora Elena García de la colonia Vicente Guerrero, y ella pregunta qué puede hacer frente a un mandamiento de ejecución por la supuesta omisión en el pago del impuesto sobre la renta cuando no reconoce haber recibido previamente resolución alguna. ¿Qué le puede comentar? Si ya le están notificando el procedimiento administrativo de ejecución, que como hemos venido comentando es cuando ya la autoridad va a embargar bienes de su propiedad, pero desconoce haberse notificado previamente la resolución determinante de crédito, como decimos es un paso indispensable, puede acudir en lo que se denomina un juicio de nulidad o contencioso administrativo, desconociendo precisamente que previo a ese requerimiento se le haya notificado una resolución. Al momento de contestar la demanda, la autoridad tiene la obligación de exhibir las constancias en virtud de las cuales se le hizo saber que ese procedimiento administrativo tuvo como precedente una resolución determinante. De no ser así, evidentemente el procedimiento coactivo es ineficaz. Y de exhibirse esta resolución determinante de crédito y efectivamente desprender que sí se le notificó, habrá que estudiar en qué términos se llevó a cabo esa notificación, porque como decíamos también, pues puede que adolezca de vicios y también por ahí podemos atacar ese procedimiento. A lo mejor no se identificó el actuario, el notificador, no se identificó o lo hizo en otro domicilio o con otra persona. Son muchas las circunstancias que se pueden estudiar al respecto, pero es indispensable que sí tuvo que haberse notificado una resolución previa. Vamos con una llamada más. Es de la señora Alejandra Miranda de la colonia Héroes de Padierna. Ella nos dice que la semana pasada le notificaron el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, que es su deseo pagar el crédito fiscal, pero quiere saber si con ello se consideraría que ha consentido el mismo y ya no pueda impugnarlo. No, la misma autoridad aduanera expide ciertos programas de apoyo para condonación del pago en determinados porcentajes. Entonces tiene que acercarse para ver si lo puede cubrir. Si lo puede cubrir, pero también le están fincando el crédito, no significa que lo esté consintiendo. A efecto de no generar intereses o accesorios, puede cubrirlo y a su vez puede impugnar la resolución. Si del resultado obtenemos una sentencia favorable, después puede solicitar el pago de lo indebido, o sea, la devolución de lo que pagó. Si no obtiene sentencia favorable, lo que ya obtuvo en beneficio es que ese monto no haya generado intereses y simplemente se haya adherido al programa que en ese momento se le puso a su consideración y que estuvo a su alcance cubrir en ese momento, pero no significa que lo esté consintiendo. Puede hacer ambas cosas para beneficiarse de ellos. Pues ahí está la respuesta. Muchas gracias por atender las inquietudes de nuestro auditorio. Ya se nos termina el tiempo, licenciada, pero antes recordarle a la audiencia, si tiene alguna controversia con la autoridad tributaria, puede dirigirse a las instalaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública. Claro que sí, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene sus puertas abiertas para tratar este tipo de asuntos en Bucareli 22. Muy bien, licenciada Verónica Orozco Estrada, asesora jurídica federal. Le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros en esta emisión. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por sintonizarnos, gracias al equipo de producción que hace posible este programa, la invitación a que se quede en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.